México es un paraíso. Hay lugares preciosos. Tenemos coco y tenemos muchos árboles frutales, se siembra maíz, se siembra frijol, ajonjolí, jamaica. México es precioso, tiene muchísimas cosas que visitar, muchísimos lugares, pero pues ahorita se ha vuelto un lugar muy peligroso. Esto que está sucediendo en México, sobre todo de la violencia generalizada, la falta de acceso a la justicia, el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de crímenes también perpetrados por la delincuencia organizada, muchas veces al amparo de autoridades, es algo que ha crecido en México como nunca antes. Nosotros tenemos conocimiento de que en todo el país hay solo 5 sentencias en cuanto a delitos de desaparición forzada de personas y en materia de tortura es una cifra similar. Cuando hay cientos de miles de casos de tortura, desaparición forzada, estamos hablando de 25 o 28 mil personas documentadas en el país. Las instituciones del Estado ofrecen una cifra, pero después no son capaces de explicar la dimensión de ese fenómeno. Esas cifras en sí mismas representan el número más grande de casos de desaparición que se ha presentado en la región de América Latina. No ha habido una cifra oficial reconocida de esas dimensiones, ni en las dictaduras del Cono Sur, ni en los conflictos armados centroamericanos, ni en el conflicto armado colombiano. Entonces estamos hablando de un caso escandaloso de desaparición forzada de personas que se han reportado en la historia reciente de la humanidad. Fue en el mes de septiembre del 2014, cuando personas de una corporación de gobierno arribó a mi casa, más o menos como a las 2 de la mañana, pasado las 2 de la mañana. Llegan, golpean, hacen disparos en la entrada, en el corredor, golpean las puertas. En ese momento sale mi hermano, lo agarran, lo tiran al piso, lo empiezan a golpear. Se meten, ¿no?, al domicilio. Y bueno, al tiempo que entran, empiezan a buscar por la casa. Uno de ellos saca a uno de mis niños, pues mis hijos. Una niña tenía 4 años. La sacan con la pistola en la cabeza y diciendo que nos iban a matar, pues. Pues a mí se me trató de inculpar de un delito. El gobierno trató de hacerme parecer como culpable de un delito que ni al caso. Fui torturado, se podría decir que me desaparecieron porque nunca me reportaron durante el pasado de 24 horas. Hubo un tiempo que la ley anduvo metiéndose sin permiso a tus casas, a estarte revisando y te desbarataba pues tu hogar, la tranquilidad que tenía uno en tu casa y sin permiso de nada. Eran personas vestidas de militares y pues militares en sí, porque ya me tocó ir a hacer un cuestionario ahí con ellos también, que me hicieron preguntas, porque ellos entraban para acá, para las casas. Se metieron, me aventaron a mí en el sofá donde estaba dormida mi niña, pues la tenía abrazada yo a la niña, porque la niña estaba temblando, llorando, estaba muy asustada. De hecho, todavía ella mira a los militares y se asusta mucho, nada más los mira y luego corre a abrazarme y me dice que le da mucho miedo.
Soy pescador, fui vidriero, trabajé en refrigeración, tengo varios oficios. Desgraciadamente les tocó varias ocasiones porque a ellos les dolía si hubiera niños o no hubiera niños. Llegaban golpeándote y un día mi niña es especial, empezaba a llorar y eso y delante de la niña golpeándome. Me llevan al cuartel militar, nos empiezan a torturar, a mí el pecho me lo queman, mi pene con unas pinzas me lo machacaban. A mi hermano le lastimaron una costilla y un pedazo de lengua le cortaron con unas tijeras. Pues todo el tiempo yo he recurrido a derechos humanos y eso. Y ellos todo el tiempo me amenazaban, desde la primera vez que me agarraron ellos. Me amenazaban que si yo volvía a hacerlo, ahí iban, todo el tiempo me iban a estar golpeando. Me da miedo, porque tengo hijos y ya se cometió 2 asesinatos aquí de parte de ellos y pues no quisiera que pasara pues, con alguien de mi familia. Mi hijo lo secuestraron, lo sacaron de su casa con su novia. Mi hijo se llama Jonathan Selma Rosales, tenía 25 años, es licenciado en comercio exterior, trabajaba en una agencia aduanal aquí en el puerto de Veracruz y se lo llevaron 4 personas armadas, a él y a su novia, Lucero Fontán Lara. Claro, esa es la esperanza más grande de una madre, que no se acaba hasta que no lo vuelvas a ver. Un grupo de organizaciones no gubernamentales hicimos un envío de una comunicación a la Corte Penal Internacional sobre la situación de los crímenes de lesa humanidad se han cometido y se están cometiendo en México a partir de diciembre de 2006. La invitación que le haría a la comunidad internacional es que cuando vengan a México no solamente se lleven esa imagen turística que es muy importante del país y que sí es muy bonita. Se lleven una imagen del país en donde hay mucha gente que está sufriendo abusos y en donde las instituciones que promueven ese México bonito no son capaces de dar respuesta a las necesidades de las víctimas de violaciones de derechos humanos y que son muchas víctimas. Las instituciones mexicanas no son capaces y no tienen la voluntad para llevar a juicio a los funcionarios públicos que cometen torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Mi invitación sería eso, vengan a México, conózcanlo, pero cuando regresen llévense información sobre los serios abusos que se están cometiendo en este país y exíjanle a sus gobiernos para que a su vez le demanden al Estado mexicano que cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y enjuicien a los responsables de esos abusos. Ya mi prioridad fue encontrar a los otros, que haya esclarecimiento para todos los casos, pero también que ya no sigan ocurriendo, o sea, eso sobre todo. ¿Qué es lo que queremos las familias? A ellos. Realmente no es justicia más. Ese país es México. Ese país es México, pura mentira.